Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Vamos a dar inicio a un nuevo editorial, en este caso dedicado, al femicidio ocurrido en Florencio Varela contra Morena, Brenda y Lara, este crimen atroz del cual está hablando casi todo el país, que deja de manifiesto no solo la cuestión de género, la vulnerabilidad en que se encuentra la mujer trabajadora, la mujer pobre, porque esto le ocurre a la mujer pobre, a la mujer trabajadora, no le ocurre a cualquier mujer, sino que involucra al conjunto de la clase obrera, como bien dice el título de este editorial, es un crimen contra las familias obreras en su conjunto. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en este editorial, en esta reflexión, y tratar de subrayar e insistir de la necesidad de luchar contra este sistema social que emana pus por todas partes y del cual este tipo de crimen es tan solo una de las tantas expresiones, quizás de las más horrendas, que puedan llegar a expresarse. Pero antes de continuar te voy a pedir lo mismo de siempre, que te suscribas al canal, que aprietes la campanita para notificarte, que comentes, que pongas me gusta, que compartas con tus grupos de compañeros, de amigos y demás. Bueno, ¿qué se sabe hasta el momento de este crimen a partir de lo que ha salido en los medios de comunicación, con las reservas del caso? Porque lo cierto es que la realidad es que la cobertura de este crimen, como de muchos otros, está, digamos, caracterizada por un amarillismo, digamos, feroz en todos los casos, en la mayor parte de los casos. Bueno, por un lado tenemos que las chicas se llamaban Morena Verdi y Brenda Loreley del Castillo, las que son adultas, o sea, mayores de edad, que tenían 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15. Todo parece indicar que estamos ante un crimen que excede al femicidio y que se contextualiza en el crecimiento del narcotráfico en nuestro país y en especial en Buenos Aires, ya sea en ciudad como en el Gran Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. El crimen ocurrió en Florencio Varela, en La Matanza, pero ellas vivían en la Villa 1114, que queda en el Bajo Flores, y a su vez algunos de los detenidos, o se presume que algunos de los involucrados o incluso el autor intelectual habría estado escondido en la Villa Zabaleta, que si mal no recuerdo queda en Barracas o en Parque Patricios, creo que en Barraca. Bueno, todos barrios pobres, todos barrios de trabajadores, etc. ¿Qué otra cosa se conoce? Bueno, aparentemente estas chicas, aparentemente no, ya como que está comprobado que ejercían la prostitución. De hecho, trascendió un video de una entrevista que le habían hecho a Lara, la menor de todas, no recuerdo cuándo, creo que un mes atrás aproximadamente, en donde le habían preguntado por su trabajo, entre comillas, como trabajadora sexual, valga la redundancia, y en donde ella se había presentado como eso, como una prostituta y que tenía 20 años. Decía que todos los indicios llevan a que esto se trataría de un crimen narco,
Algunas hipótesis hablan de que sería una venganza típica del método podrido que tienen las mafias y sobre todo una mafia como esta. Se manejan distintas hipótesis. Una es que las chicas asesinadas podrían haberse quedado con plata o incluso con droga de una banda de narco de la zona. Otra hipótesis que se manejan es que quizás alguna podría ser pareja de un narco. Bueno, distintas hipótesis que no sé si tiene mucho sentido por ahora indagar en ellas, porque digamos, es muy reciente todo. Digamos, a estas chicas las asesinaron entre las últimas horas del viernes pasado y las primeras del sábado. Se conoció creo que a principios del miércoles, hallaron sus cuerpos descuartizados, mutilados, en Florencio Varela. Y si bien no considero que sea un detalle menor los móviles del caso, ni los detalles del caso, a la distancia es muy difícil hacer alguna referencia en particular. Sí me parece que hay que tener, como con cualquier caso de estos, cuidado en la cobertura, porque evidentemente hay mucho sensacionalismo, mucho sensacionalismo que expresa abiertamente, por otra parte, cierta tendencia a poner a la mujer como responsable de su propio destino, en este caso responsabilizando a las propias víctimas por ejercer la prostitución e inmiscuirse en sus redes sociales y difundir cierto comportamiento. A ver, estos comportamientos de estas chicas no son muy distintos al comportamiento de cualquier piba de un barrio popular o una villa misera como las que vivían ellas, incluso de pibes. A la investigación y a un relato serio del caso puede servir, pero el tratamiento vulgar que se le está dando a estos elementos, más bien lo que buscan es otra cosa. Entonces, quería señalar eso. Después, acá hay algunas cuestiones que me parece que son fundamentales para tener presente. Estamos frente a un caso que expresa el nivel de degradación del tejido social en el país. Esta frase se ha escuchado mucho, pero es una realidad. Producto de fracasos de las políticas económicas, por lo menos de los últimos 20 o 30 años, inclusive desde la dictadura para acá, que ha decantado en un crecimiento de la desigualdad social, en un crecimiento de la pobreza, en un crecimiento de la indigencia, y que tiene como responsable no solo a los gobiernos de facto, sino al conjunto de los gobiernos democráticos o constitucionales que le prosiguieron. Entonces, sobre esa base de degradación social, de crecimiento de las villas miserias como reducto en donde son depositados los sectores más empobrecidos de la población, es que se inmiscuyen estas mafias con el amparo del propio Estado, porque acá no hay un Estado ausente, hay un Estado muy presente en todo el andamiaje, digamos, de responsabilidades, y detrás de todo eso
decía, un Estado presente con jueces, políticos, policías, punteros políticos, funcionarios políticos, municipales, provinciales, nacionales, toda la estructura estatal, detrás de tanto la mafia del narcotráfico como de la mafia de la trata de personas, de la prostitución, que por otra parte son mafias que están interconectadas y eso es algo que se sabe. Entonces, el crecimiento de la pobreza en el país, y en la región, esto hay que dejarlo bien en claro, ha engendrado este tipo de situación. Creo yo, sin ser un experto en el tema del narcotráfico, que hay un antes y un después de este caso. Porque hasta el momento, digamos que la ciudad por antonomasia, en donde uno podía decir que el narco estaba presente y que con serio riesgo para el conjunto de la población era Rosario, pero lo cierto es que en las grandes ciudades de todo el país el narco está presente. Ahora bien, que se haya llegado al extremo de asesinar a 3 mujeres, tres pibas en este caso, como señal de poder en una zona en particular de Buenos Aires, es un antes y un después, con independencia de si estamos ante una red de expertos y con gran poder en la zona, o estamos frente a principiantes. Por lo que pude escuchar, la hipótesis más fuerte sería esta última. ¿Por qué? ¿Qué dicen algunas personas que conocen el tema? Que una red de expertos sabe muy bien que si asesinas a 3 personas, 3 mujeres, eso va a despertar una gran indignación, un gran repudio en la sociedad, con la posibilidad de que el caso se nacionalice y por ende esa zona y las zonas que los rodean, a donde se ejecutó el crimen, pero sobre todo a donde se vende la droga, va a quedar en la mira de todo el mundo por al menos algunos días. Esos días perdidos implican pérdidas para el narco. Entonces, ese sería uno de los argumentos por los cuales se plantea, o plantean algunos, que estaríamos frente a un crimen cometido quizás por principiantes, pero que ya con métodos extremos. Bueno, difícil saberlo, pero lo cierto es que más allá de si estamos frente a principiantes o no estamos frente a principiantes, creo yo que el caso llegó para quedarse. El caso desnuda el crecimiento del narco, el crecimiento exponencial del narcotráfico en el AMBA, sobre todo, ¿no? Y pone de manifiesto un problema que sufren las familias obreras en todo el país, sobre todo en los grandes centros urbanos. Esto se da además a pocos días o a pocas semanas de un nuevo comicio, las elecciones nacionales para diputados y senadores. Así que, y en el marco de una crisis económica fenomenal, con la amenaza inminente de una devaluación, ya sea antes o posterior a las elecciones,
y con un nivel de pobreza exorbitante. Hoy salieron los números, alrededor del 32% de la población pobre. Seguramente los números sean, si se los toma con otros métodos, sean mayores, y bueno, ese es el caldo de cultivo que hay detrás de todo esto. El crimen, además, se transmitió en vivo para un sector reducido del círculo cercano a los asesinos. Evidentemente, con la idea de, supongo, aleccionar o demostrar poder en la zona. Estas chicas fueron, todo indica, ¿no? Por lo que se sabe hasta el momento, que fueron torturadas durante horas, aproximadamente entre las 11:30 y 12 de la noche del viernes hasta las 2, 3 o 4 de la mañana. Fueron molidas a golpes, fueron torturadas de una y mil maneras, fueron asesinadas, fueron mutiladas, fueron enterradas. Bueno, un crimen atroz. Claramente estamos frente a un femicidio. Yo durante estas horas he escuchado algunos debates de si estábamos frente a un femicidio o no. En algunos casos, un debate honesto y que puede resultar interesante porque lo llevan adelante compañeros y compañeras, incluso algunos que no coinciden con el concepto de femicidio. Por el otro lado, y creo que este es el sector mayoritario de los que plantean que no fue un femicidio, un sector bastante reaccionario, que recurrentemente se oponen a la lucha del movimiento de mujeres en las calles. No creo que sea un debate menor. Creo que el movimiento de mujeres en las calles en los últimos años, los últimos 10, 15 años, logró muchas conquistas. Una de ellas fue la tipología de femicidio, la tipología penal del femicidio. Hoy leí un artículo en Página 12 a la tarde, justo porque venía pensando en hacer este editorial, justo salió ese artículo que relata por qué fue un femicidio, y la verdad que tengo un acuerdo total. En términos generales, uno tiene que decir, creo que hay dos o tres cositas que hay que plantear sobre este asunto. Vamos a ver si lo puedo hacer en pocos minutos. Es que estamos frente a la cuestión narco. Eso es la cuestión estructural de este crimen. Salvo que haya un cambio de último momento en la hipótesis, todo indica que estamos frente a un crimen narco. En ese marco, dentro de ese contexto general de crecimiento del narcotráfico, se inscribe este femicidio triple, que tiene sus características especiales, y por eso es un femicidio, que la distinguen de crímenes similares, en algunos casos, cometidos contra varones y en general contra varones jóvenes. Porque lamentablemente también hay que destacar esto, que tanto los que cometen crímenes, pero sobre todo quienes son víctimas de esos crímenes, en general es la juventud, y es la juventud empobrecida, ¿no? En muchos casos, la mayoría de los casos, desocupada, perteneciente a la clase trabajadora. Entonces, en ese marco, en donde la juventud pobre, echada del sistema, y que con pocas oportunidades se mete en el narcotráfico como una perspectiva, una salida a su vida, es que se cometen estos crímenes. Y decía, está bien, hay crímenes atroces contra varones. De hecho,
yo estoy grabando esto acá en Trelew, en Puerto Madryn, a pocos kilómetros de acá, hace algunos años, también hubo un triple crimen contra varones. Recurrentemente se conocen de casos que tienen que ver con el narcotráfico, estoy diciendo, también en Comodoro Rivadavia, donde la desaparición forzada de personas, digamos, lamentablemente podemos decir que es la capital de la desaparición forzada de personas en el país, es recurrente, y más al sur, pero sobre todo, como decía, en los grandes centros urbanos, no solamente Rosario, Córdoba, Mendoza. Mendoza es un lugar donde el narcotráfico es muy fuerte también. San Luis, he escuchado en el último tiempo. Bueno, obviamente todo lo que es provincias limítrofe con países hermanos. Bueno, pero el crimen contra la mujer tiene sus propias características en este caso porque estamos hablando de prostitución y de narcotráfico. Las mujeres que se prostituyen no lo hacen por elección, son arrojadas a esa actividad por la propia necesidad. Es una actividad milenaria que denota, por otra parte, la opresión de género y la opresión contra la mujer como una cuestión estructural a distintos tipos de modos o sistemas de producción a lo largo de la historia, y que en un sistema podrido como es este sistema capitalista en el que vivimos, en articulación con otro tipo de actividades mafiosas, los peligros que implican esa actividad se exponencian por millones, sobre todo porque se da en el marco de una creciente precarización de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Entonces, en ese marco es que debe entenderse la existencia de la prostitución no como un trabajo, porque no es un trabajo, sino como una actividad opresora frente al cuerpo y a la dignidad de las mujeres, y que tiene sus propias características. Entonces, los crímenes contra las prostitutas, ya sean mujeres o trans, lamentablemente son relativamente normales. Lo que pasa que, bueno, en muchos casos pasan desapercibidos, lamentablemente, porque pertenecen a un sector relativamente excluido de la sociedad. En este caso, como son 3 chicas, no pudo pasar desapercibido nunca. Entonces, hay una especificidad propia del crimen narco frente a las mujeres, y sobre todo cuando está involucrado la cuestión de la prostitución. Me parece que negar eso es muy obtuso. Eso no invalida que la mayor cantidad de personas asesinadas por el narco sean varones y sean jóvenes. Pero que la mayor parte de los asesinados sean varones y sean jóvenes no implica que cuando se comete contra una mujer o varias mujeres, como en este caso, no estemos en presencia de un femicidio. Son cosas distintas. Un femicidio que solamente se explica, o que se explica principalmente, porque estas mujeres son pobres. Porque es muy difícil encontrar un femicidio que involucra el narcotráfico con personas de alto poder adquisitivo o ricas, y sobre todo prostitutas. La prostituta pertenece a la clase trabajadora, se ve obligada a prostituirse, pero pertenece a la clase trabajadora no por prostituirse, sino por su pertenencia de clase original antes de inmiscuirse en este tipo de actividad.
Entonces, estamos frente a un femicidio. Me parece importante que eso hay que recalcarlo porque costó mucho, sobre todo el movimiento de mujeres, lograr imponer esta figura penal, que también es una caracterización social, sobre un tipo específico de crimen. Algunas personas que siguen las causas responsabilizan también a la familia de esta gente, de estas chicas asesinadas, porque todo parece indicar que, por ejemplo, en el caso de Lara, que tiene 15 años, menor de edad, ya venía prostituyéndose hace aproximadamente 2 o 3 años atrás. Esto inclusive podría ser más grave aún, o sea, más años aún de prostitución. Evidentemente es difícil no encontrar algún tipo, si esto es así, es difícil no encontrar algún tipo de responsabilidad en la familia. Ahora, con independencia de esta situación, a mí me parece que en una primera instancia o una primera lectura que se tiene que hacer sobre esto, con los pocos elementos que se tienen, por ahora, es un error apuntar los cañones hacia ese lugar. No, con esto no les estoy quitando responsabilidad a la familia, pero tampoco conozco mucho el caso, porque, al igual que vos, sé lo que salió en los medios. Sí, considero que acá hay que apuntar a la red de narcos que está detrás de todo esto. Aparentemente, el presunto autor intelectual del crimen sería un tal pequeño J, le dicen, que sería un peruano. Y bueno, esto trae aparejado todo un montón de problemáticas, porque evidentemente la derecha va a querer darle una salida reaccionaria a este crimen. Acá yo en junio, si mal no recuerdo, le hice una entrevista a Daniel Feuerstein, un sociólogo muy reconocido del país, especializado en el concepto de genocidio, pero charlamos sobre un libro que sacó en 2019 y se reeditó en 2023, que se llama La construcción del enano fascista. Los recomiendo mucho. Y uno de los puntos fuertes que tiene el libro, más allá de caracterizar el crecimiento de un sector y de las prácticas fascistas en la población, es que muestra pone de manifiesto las debilidades que tiene el discurso progre, y en muchos casos también de la izquierda en nuestro país, en lo que respecta a la cuestión de la seguridad, por un lado, y a la cuestión del narco, por el otro, que en última instancia están vinculadas. Me parece que este es un señalamiento importante que hizo Feuerstein, no es el único, pero en un libro, digamos, accesible a cualquiera para entenderlo, porque está redactado para un público amplio, pone de manifiesto algo que me parece que es importante, porque, a ver, para que haya crecido el narcotráfico como creció, hizo falta que, entre otras cosas, la pobreza, las villas, miserias, los asentamientos ilegales y demás, crecieran de manera exponencial. El narco se instaló en estos lugares y empezó a cumplir el rol que, entre comillas, debiera cumplir el Estado de cierta contención frente a la situación absolutamente precaria en la que vive la gente en estos lugares. Entonces, esta pobreza, con sus flujos y reflujos, en términos generales nunca tuvo una merma importante, más bien hubo un crecimiento, como decía,
sobre todo desde la última dictadura hasta la actualidad. Es decir, no solamente gobiernos abiertamente con un discurso neoliberal, como podrían haber sido el de Menem, el de la Alianza, luego el Menemato, Macri y ahora Milei, sino los propios gobiernos relativamente progre, como Alfonsín, los gobiernos de los Kirchner o el de Alberto Fernández. Estas miserias crecieron al calor de estos gobiernos. Incluso leí un informe, un periodista serio, que decía que el crecimiento del narco en la Villa 1, 11, 14 se dio el calor de la gestión de Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad. Bueno, no voy a responsabilizar solamente a Aníbal Fernández de esto. Es evidente que esto precisa de varios responsables, desde el presidente hasta los funcionarios más rasos, los punteros políticos, pero lo cierto es que el progresismo en el poder, que estuvo desde el año 2003 al 2015 y desde el 2019 al 2023, no dio una respuesta política a esto más que la de poner milicos en los barrios populares. La primera respuesta para evitar el crecimiento del narcotráfico es una política que apunte al crecimiento del trabajo, por ende a la disminución de la desocupación y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que residen en estos lugares. Eso no ocurrió, por el contrario, como decía, más bien se respondió militarizando las villas y estigmatizando en una primera instancia a la población trabajadora inmigrantes, sobre todo de países como Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, y en una segunda instancia a migrantes internos de provincias, sobre todo norteñas. Porque hay que decir una cosa, yo decía que este es un problema regional, justamente porque el conjunto de América Latina está sumida en la pobreza. En realidad el capitalismo a nivel mundial está atravesando una crisis fenomenal, se ve en Estados Unidos. Y bueno, los propios países expulsan a su fuerza de trabajo, a sus trabajadores, que se ven obligados a ir a buscar un futuro mejor a otros países. Muchos de esos trabajadores peruanos, bolivianos, paraguayos, colombianos, venezolanos, ven en Argentina una posibilidad de mejora en su calidad de vida y se vienen a residir acá. Obviamente van en términos generales a este tipo de barrios pobres, donde por una parte muchos de ellos son sometidos a trata de personas en el ámbito laboral. Por ejemplo, es muy común encontrar, sobre todo bolivianos, esclavizados en el sector textil, y justamente en esa zona, también en la zona sur de Buenos Aires. Y otros, frente a la falta de respuesta por parte del Estado, ingresan en el narcotráfico. No solamente familias trabajadoras extranjeras o del norte del país, sino incluso gente o vecinos que ya son varias generaciones viviendo en este tipo de barrio. Entonces, estamos frente a un problema que tiene que ver con la exclusión social que produce el capitalismo. Esta degradación que produce el capitalismo lleva a que este tipo de crímenes, que eran inimaginables hace 4 o 5 décadas atrás en nuestro país, cada vez se observan de maneras más recurrentes. ¿Qué implica eso? Básicamente que la gente vive peor, entre otras cosas, que las mafias son parte del régimen político y que funcionan como una especie de Estado paralelo al Estado
legal. Estado paralelo que cuenta con la dirección política de muchos de los funcionarios del Estado legal. Evidentemente, este problema, que en este caso en particular implica un crimen contra la mujer trabajadora, no puede ser resuelto en los marcos de este sistema. Ahí es donde encontramos los límites del feminismo, porque es una corriente burguesa. En estos días escuché, en estas últimas horas, escuché polemizar con la frase esta de que el feminismo se habría pasado tres pueblos. Salieron muchas feministas con razón a cuestionarla. A ver, si estamos hablando de derechos de las mujeres, el feminismo no se pasó a ningún pueblo. El feminismo, más bien, se quedó corto. No por, o más que el feminismo, el movimiento de mujeres se quedó corto, evidentemente, no por falta de lucha, sino por falta de estrategia política. No se pasó a ningún pueblo y hay que seguir luchando. En los marcos del capitalismo no se van a resolver las problemáticas estructurales de la mujer trabajadora. Así que pasarse de pueblo sería terminar con el capitalismo e instaurar un nuevo tipo de sociedad que no tome el cuerpo de la mujer, entre otras cosas, como una mercancía, como es el caso de la prostitución. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los métodos de crache, de linchamiento social, mediático, de cancelación, ahí sí, el feminismo, como sector del feminismo, porque no hay que meter todo en la misma bolsa, no se pasó 3 pueblos, se pasó 500 pueblos. Depende del punto de vista en que uno lo mire. Desde el punto de vista de los derechos, el feminismo no se pasó a ningún pueblo. Desde el punto de vista de los métodos de escrache, de linchamiento y de cancelación, se pasaron todos los pueblos habidos y por haber. Por eso, y por muchas razones más, es importante ser estratégico e inteligente a la hora de luchar contra la opresión de género. Y no tener una política antivarones. Porque, por ejemplo, en la cuestión del narco, está bien, esta vez murieron 3 chicas que pertenecen a una familia obrera, pero recurrentemente mueren jóvenes varones. Entonces, la clase trabajadora se tiene que unir para luchar contra el sistema. Tener una política sectaria, decir los varones no tienen que venir a marchar con el ni una menos, no tienen que reflexionar sobre estos temas. ¿Quién sos vos para hablar sobre las cuestiones de género? Son las cosas que a veces se escuchan en las redes sociales. No es muy inteligente que digamos. Entonces, vuelvo. Traía esto a colación porque me parece importante también aprovechar la situación para debatir sobre el tema, porque estamos frente a una problemática, como yo dije en un comienzo, que excede a la cuestión de género. ¿Cómo combatirla? Bueno, siempre va a haber límites. Hay dos cuestiones que hay que saber. La primera es que esto no se va a resolver en los marcos capitalistas. Eso es lo elemental para partir. Eso no implica que no se pueda hacer nada frente a esta situación. Yo hace un tiempo, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, le escuché a Jorge Altamira una reflexión importante sobre el narco que no lo había pensado en su momento, o no lo quise pensar, mejor dicho, pues posiblemente haya primado en mí una postura sectaria sobre el particular, que es el hecho de que la izquierda, obviamente que debe tener una política para tratar de sacar a los pibes de la droga, un programa político que debe ser debatido con el conjunto de la clase obrera, pero también una intervención en los barrios populares. No va a alcanzar, obviamente, esta intervención para sacar a todos los pibes y a las pibas de la droga, ya sea como consumidor o como vendedor, pero sí va a marcar un norte. Bueno, eso tiene que ir, entre otras cosas, o puede ir, no tiene que ir, mejor dicho, puede ir en frente único con todos aquellos que se opongan
al narcotráfico en los barrios populares. No solamente la izquierda, sino cualquier otro partido político, sectores del peronismo, radicalismo, militantes honestos, de base, que militan ahí, y también sectores de la iglesia, ya sea la iglesia católica, evangelista y demás. Esto último me parece importante, es una reflexión que creo que Altamira lo hizo con respecto sobre todo a la cuestión de la iglesia. Yo lo hago extensivo, creo que utilizando el mismo método a todos los que de alguna manera se plantean seriamente, porque en todos los partidos hay militantes de base que luchan contra este tipo de flagelos, ya sea promoviendo actividades deportivas, culturales en los barrios y demás. Decía, un frente único en ese sentido. Yo lo noto como docente que obviamente ustedes saben, soy ateo y demás. Uno puede decir, está bien la religión, en última instancia también es un enemigo de la lucha revolucionaria, pero se puede hacer acuerdos tácticos frente a situaciones como estas, porque entre otras cuestiones, el practicante religioso, vamos a llamarlo como debiera llamarse, el militante religioso, tiene algo que es muy importante, que puede ser, digamos, una cualidad a la hora de debatir con esa persona para ganarlos a las ideas revolucionarias, que tienen que ver con la disciplina. En términos generales, los pibes y las pibas de los barrios, que son parte de alguna iglesia, suelen tener una disciplina en su estilo de vida y una perspectiva que los aleja de este tipo de prácticas nocivas como es la de el consumo de drogas. Yo decía que yo lo noto mucho como docente en los pibes y las pibas que tengo como estudiantes, como alumnos, que conozco, que sé que son parte de alguna iglesia y que son excelentes estudiantes, en muchos casos, no en todos, pero digo, son responsables, tienen un norte, son pibes con los cuales se puede debatir de distintas ideas, incluso aunque tengan prejuicio con el docente. Bueno, evidentemente es mejor que los pibes estén ahí a que estén en otra. Entonces, en ese caso en particular creo que se puede dar una alianza con la iglesia, en tanto y en cuanto se luche contra el narcotráfico. En todo caso, después se lo ganará o no, si tenés una política correcta o un programa correcto para las ideas de la revolución. Ese me parece un aspecto importante a tener presente. Creo que, como decía Feyerstein, creo que se ha devaluado la reflexión sobre el tema droga en el progresismo y en la izquierda, y se ha devaluado porque, por otra parte, se ha apoyado políticas económicas que han facilitado el incremento de la pobreza. Entonces, no es solamente que se ha devaluado la reflexión, sino que tampoco se va a poder encontrar una respuesta en los márgenes de este sistema. Bueno, espero que se haya entendido la reflexión. Yo quería apuntar a tratar de ver que este femicidio se da en el marco, o que se da en el marco de una situación no solo de extrema vulnerabilidad de la mujer trabajadora de los sectores más empobrecidos de la población, sino de una podredumbre generalizada del sistema capitalista, y sobre todo en los países semicoloniales, coloniales, más atrasados económica y políticamente como el nuestro, y en el marco de un marco más general de una crisis del capitalismo a nivel mundial que está atravesado por guerras, una guerra de tendencia mundial iniciada en Ucrania entre la OTAN y Rusia, un genocidio a cielo abierto que se está produciendo hoy a los ojos de todo el mundo en Palestina, y la tendencia a la guerra en todo Medio Oriente, incluso entre Estados Unidos y China. Bueno, evidentemente todo eso, como decía, no deja de ser una muestra más de la podredumbre en la que se encuentra este sistema, y que debe necesariamente ser reemplazado por un sistema en el que deje de existir la explotación del hombre por el hombre y todo tipo de opresión. Por eso hay que intervenir con un programa socialista
en esta cuestión y en todas las otras que atañen a la clase trabajadora. Este es un crimen, como decía, no solamente contra la mujer, sino es un crimen contra la familia obrera en general, porque en una primera instancia involucra a la familia trabajadora de las chicas asesinadas, pero por el otro porque involucra a la familia trabajadora, como decía en términos generales. Es un crimen contra los sectores más empobrecidos de la población y solamente podrá ser resuelto con una intervención decisiva y masiva de la clase trabajadora en defensa de sus derechos y de sus condiciones de vida y en defensa de la vida en sí misma. Bueno, como siempre te voy a pedir que te suscribas al canal, que comentes, que aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones y que compartas esta reflexión si tenés acuerdo. Muchas gracias.